Vamos a tener ya la última presentación de la mañana de hoy. Es una presentación que viene de parte de la empresa ERA, Expense Reduction Analyst. Lleva como título Navegando lo impensable. Realmente todos sabemos que las medidas que se tomaron como consecuencia del COVID en la pandemia pues llevaron a una paralización de la actividad económica y también, a su vez, llevaron a una serie de programas de estímulos que estaban todos apoyados y financiados por grandes emisiones de deuda. La situación, indudablemente, era única. O sea, yo creo que nadie, ni a nivel personal ni a nivel empresa, nos habíamos enfrentado con este reto. Y siendo única, pues las consecuencias, indudablemente, eran impensables. Ahora mismo ya estamos sufriendo ese mundo de consecuencias impensables que teníamos hace un año. Y las empresas tienen que definir efectivamente cuál es su estrategia ante todos estos diferentes escenarios que nos han surgido y que inclusive tenemos que inventar nuevos escenarios que puedan surgir en el futuro. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar Manuel Sastre, que es partner de Expense Reduction Analysis en EMEA. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Me oís bien, espero? Perfectamente. Todo tuyo. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Miguel Ángel. Efectivamente, yo llevo como partner de ERA justamente en este momento hace 2 años. Antes incluso de entrar en lo que sería el contenido de la presentación, pues me gustaría presentaros quiénes somos. ERA Expense Reduction Analyst es una empresa que lleva casi 30 años dando la oportunidad a sus clientes de identificar ahorros, gestionando esos ahorros y produciendo una mejora significativa de costes en más de 40 países. En este momento somos más de 700 consultores en todo el mundo, con presencia en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Australia, y con más de 18.000 proyectos de ahorros realizados en nuestra historia. Y efectivamente eso nos da, tanto por lo que se refiere a la presencia internacional como a nuestra especialización en la gestión de todas las áreas de gasto y coste de las empresas, una capacidad de ver, incluso en algún caso de prever, cuáles son las tendencias y cuáles son las dinámicas que nos podemos encontrar en digamos, entorno económico del mundo en el que nos movemos. Y en ese aspecto llevamos, desde que empezó esta situación extraordinaria, pues percibiendo una serie de tendencias que hemos estado compartiendo en esta serie de presentaciones que hemos dado en llamar la gestión, la navegación, la estrategia de lo que realmente era impensable. Yo digo que justo hace 2 años que entré en ERA, yo hice mi curso inicial en el Reino Unido en noviembre de 2019, y cuando estaba allí, si alguien me dice que 4 meses después iba a parar el mundo, íbamos a andar todos encerrados en nuestras casas y luego por la calle con mascarillas y que se iba a cancelar prácticamente toda actividad económica, lo hubiera considerado absolutamente impensable. Eso ya ha pasado. Lo más asombroso de esta pandemia no ha sido que haya habido una pandemia. Pandemias ha habido en la historia de la humanidad desde que hay historia y que hay humanidad, sino que nos hayamos permitido el lujo de cerrar en muchos países la actividad económica para prevenir sus consecuencias. Y eso ha sido una decisión consciente. Eso no es algo que se haya producido por razones naturales, sino porque hemos creído que teníamos herramientas para poder mantener viva la actividad económica y el tejido empresarial durante una parada. Y eso es algo que ha dado lugar a la generación de toda una serie de programas de estímulo de la economía enfocados mayoritariamente en el área de la demanda por la vía de emisiones de deuda, que por razones de la última historia económica, sobre todo desde el año 2010, en el que el Banco Central Europeo decidió de forma activa cambiar su objetivo de ser garante de que no hubiera inflación, y con la presencia de Draghi a ser un actor significativo en el mantenimiento de la capacidad de crecimiento económico del entorno europeo en el que se mueve,
y con una situación en la que llevamos una serie de años en que prácticamente no había inflación y que prácticamente no se han subido los tipos de interés hasta el extremo de que incluso hemos vivido una temporada larga con tipos de interés negativo, pues quizás no se ha considerado que todas estas medidas, como todo lo que se hace, van a tener consecuencias, y están teniendo consecuencias y estamos viviendo esas consecuencias. Esto es como si pues alguien se pone enfermo y le recetan que no se mueva durante un tiempo y le recetan pues una serie de medicamentos y con ellos se supone que puede mantener su capacidad activa, y luego una vez que se le vuelve a activar, pues se encuentra con que pues eso ha ejercido un impacto en su organismo. Eso es algo que no es inocuo, eso es algo que no puede pensarse que no va a tener consecuencias. Y por otro lado, además, hay una consecuencia colateral que está afectando mucho, sobre todo a la reacción que está teniendo la sociedad ante la inflación, que es que de alguna manera nos hemos hecho adictos a estos programas de estímulo, y los bancos centrales, tanto el europeo como la Reserva Federal Americana, son particularmente reacios a retirarse. Y esas consecuencias pues, están generando un momento de incertidumbre mucho mayor de lo que originalmente se hubiera podido pensar, y está generando una herencia donde, como hemos dicho, lo primero que aparece claramente, y nosotros ya predijimos hace más de un año y medio que se podía producir, es una inflación considerable, mezclada y estimulada a su vez por una generalización de problemas de suministro. Está a su vez combinándose con una serie de factores de situación internacional que probablemente se hubieran producido igual, aunque no se hubieran dado estas circunstancias, pero que están influyendo en ellas de forma significativa. Todo ello en un momento en que no ha habido probablemente en muchísimo tiempo, si alguna vez, tanta deuda soberana en circulación y tanta deuda en los balances de los bancos centrales de las principales instituciones financieras públicas del mundo, y con una circunstancia adicional que, derivada de determinada línea de decisiones perfectamente comprensibles respecto a la evolución de las medidas de cambio climático y en general del balance de producción de energía, pues se está mezclando con una subida espectacular del coste energético que, como decía, probablemente se hubiera dado igual aunque no hubiera habido coronavirus, pero que está potenciando considerablemente los efectos de la parada económica de la pandemia. Todo esto, la verdad es que cuando preparé esta presentación, que por la propia naturaleza del acto y por el hecho de que además en este momento estoy fuera de España y por lo tanto la he entregado con bastante antelación, pues la realidad nos está, digamos, alcanzando, y todo esto que os estoy comentando ya es de sobra conocido. Quizás lo más relevante que se puede decir sobre el tema de la subida de precios es que, como hemos dicho, hay algunas partes de esta subida de precios que están relacionadas con las decisiones de estímulo de la economía que se tomaron. Es decir, hay una parte muy importante de la inflación que está nutrida por la emisión de deuda que se ha producido. Hay otra parte que está también muy importantemente estimulada por los problemas de suministro derivados de un colapso de oferta que ya dijimos nosotros hace más de un año que razonablemente se podía producir. Está también el tema, como hemos dicho, del cambio de modelo energético, que da lugar a que todo conjuntamente se produce, produce una inflación cuya principal característica es que no se quiere reconocer de forma general por los actores y por los decisores económicos del mundo como algo que pueda continuar. O sea, se le ha puesto la etiqueta de provisional. Esto no va a seguir así, los precios se estabilizarán, la inflación es una especie de burbuja puntual que se va a paliar y vamos a encontrarnos con lo que queríamos que sucediera cuando todo esto terminara, que es la situación normal previa a las decisiones que se tomaron respecto a la pandemia. Es verdad que hemos visto una evolución en este proceso de reconocimiento. Se ha pasado de decir que esto no hay inflación a que, bueno, pues es una cosa de un mes, bueno, es que es una cosa de 3 meses, bueno, pues es una cosa que va a durar un año. Inclusive ya estamos escuchando a la Reserva Federal Norteamericana planteándose seriamente, anunciando de forma pública su intención de cortar los programas de estímulo cuanto antes y de subir los tipos de interés en consecuencia de forma relativamente inminente.
Como sabéis también, como hemos dicho, también derivado de este colapso de oferta que vino de previsiones de producción muy inferiores a lo que luego la demanda ha requerido, pues nos encontramos con una situación de problemas generales de suministro en muchísimos tipos de productos, prácticamente en casi todos, con un coste de transporte brutal. Y como hemos dicho, todo esto se mezcla con una serie de amenazas simultáneas en la situación internacional, en cuyas amenazas vienen, por un lado, de la situación de China, que es muy poco transparente y que tiene algún síntoma de que probablemente tiene algún problema económico profundo que se procura en lo posible que no se conozca por la enorme capacidad de control de su propia sociedad que tiene el gobierno chino, pero aparecen los fenómenos de la burbuja inmobiliaria que se materializó en la famosa empresa con sus 300.000 millones de dólares de deuda. La inflación se está consolidando, como hemos dicho, en Estados Unidos, cuya capacidad de decisiones afecta a todo el planeta. El plan de reconstrucción que se está poniendo en marcha en Europa, que también se supone que se debe financiar con deuda pública, pues está con muchas más dudas que antes. De hecho, en este momento incluso se está dando la circunstancia de que la pandemia se está reactivando en ciertas zonas de Europa, lo cual era algo que no se consideraba que fuera a suceder, y por una serie de razones, desde el rechazo a las vacunas a la evidente capacidad de este virus de escapar de cualquier tipo de control que se le quiera realizar. Y todo esto conjuntamente pues da lugar a, en nuestro caso y en nuestro país, a que la economía española no está respondiendo de ninguna manera como estaba previsto en lo que se refiere a recuperación de su capacidad de crecimiento previa a la pandemia. Y como sabéis, todo tipo de índices, tanto los que produce el Instituto Nacional de Estadística como las previsiones que está haciendo la propia Comisión Europea sobre las posibilidades de crecimiento de España, pues están dando resultados francamente decepcionantes. Y de hecho estamos viendo cómo incluso el plan de reconstrucción y los objetivos políticos del actual gobierno pues conflictúan de una forma sistemática, de tal manera que incluso el propio plan de reconstrucción y su financiación, en la que tanta confianza se ha puesto, quizás excesiva confianza, pues pueden estar muchísimo menos disponibles de lo que se pudiera haber esperado originalmente. Ante todo esto, nosotros hace, como os dije, año y medio, hicimos, particularmente yo hice una presentación sobre lo que llamamos estrategia impensable, en lo que recomendamos que en el área en la cual nosotros nos movemos, que es negociaciones de condiciones de compra, sobre todo, y negociaciones de posibilidades de cambios y mejoras en la estructura de relación con proveedores, pues había una oportunidad única, y es verdad, la había. Era un momento en que nos estábamos asomando a una situación que lo que efectivamente hemos visto es que se ha consolidado como una fase clara de las que nosotros predijimos de colapso de oferta. Pasamos de una contracción original de oferta que produjo una cierta inflación a una situación absoluta de colapso de oferta, que es la que estamos ahora, y que dio lugar a que antes de que este colapso de oferta se identificara, había una gran oportunidad de negociar condiciones alternativas que pues en este momento pues de alguna manera sigue existiendo, pero no tan significativa como la que se produjo hace año y medio, y incluso nos estamos acercando, y es un riesgo enorme que podría dar lugar a una situación económica muy difícil, a un escenario de posible estanflación, es decir, la consolidación de la inflación y la aparición de por lo menos de una falta de crecimiento económico, sino de una cierta paralización de la capacidad económica, particularmente en nuestro país, con la enorme exposición que tiene de deuda. Si se producen las evoluciones de tipo de interés que se pueden producir, la situación económica española puede ser francamente preocupante. En ese sentido, lo que nosotros recomendamos y lo que nosotros pensamos que se pueda esperar es que esta situación no se va a estabilizar a corto plazo. Es decir, no creemos que esto sea provisional. Creemos que realmente hay, de los factores que han producido la subida de precios y el colapso de oferta, probablemente el colapso de oferta se irá resolviendo progresivamente derivado de la replanificación de los procesos de manufacturing, aunque a mí me sigue pareciendo algo difícil de entender por qué particularmente China ha decidido restringir su fabricación en tantas áreas a la vez
cuando el mundo no dio señales de que la demanda se fuera a bloquear, pero es razonable esperar que todo esto se recupere, pero la deuda está ahí y, por lo tanto, con la deuda ahí, con la situación en la que todos los planes de estímulo se van a financiar con nueva deuda, es difícil pensar que la inflación no se vaya a retirar. Tampoco parece que los costes de la energía, que tienen una parte importante de problema sistémico y de problema de geopolítica con la situación de Rusia, Argelia y similares, vayan a mejorar. Y por otro lado, hemos visto que hay serias posibilidades de que suban los tipos de interés. En ese sentido, lo que nosotros proponemos y lo que es en nuestra área, nuestra sistemática recomendación a nuestros clientes y a cualquier empresa que quiera considerar en este momento su estrategia, por llamarlo de alguna manera, de compras y de suministro, es que hay que hacer lo que sea ya, es decir, hay que negociar ya, hay que buscar condiciones ya. En una situación de inflación, el tiempo siempre corre en contra del comprador. Cuanto más tiempo se tarde en consolidar condiciones, pues más posibilidades se producen de que esas condiciones se consoliden en un momento peor. En este momento hay clientes nuestros que están beneficiándose de condiciones que negociaron hace cierto tiempo y otros que están viendo que en este momento conseguir las mismas condiciones va a ser muy complicado. Hay que asegurar el suministro en todo lo que se pueda, en todo lo que sea esencial en el proceso de producción, en el proceso de negocio de las empresas. Y nosotros lo que consideramos es que en una situación tan delicada, donde además la subida de costes implica que su importancia a la hora de construir el resultado de las empresas sube considerablemente, es el momento para contar con ayuda y apoyo de expertos como nosotros, cuya dedicación a la disminución de costes pues ha producido que muchos de nuestros clientes ya han visto esta situación paliado e incluso hayan aprovechado las oportunidades que ha ido produciéndose o que he ido ofreciendo durante estos año y medio y las que todavía están disponibles. Y con esto creo que he terminado mi tiempo rigurosamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Creo que también ha sido una presentación interesantísima. Lo primero que tengo que hacer es agradecerte tu participación esta mañana porque sabemos que estás a miles de kilómetros y el horario indudablemente no ayuda en nada. Y luego, por otro lado, también el darte la enhorabuena por ese momento en el que entraste en ERA, teniendo en cuenta que ERA es una empresa cuyo el principal objetivo que tiene es ayudar a tener ahorros en las empresas, con lo cual el momento en el que entraste fue quizá el mejor para todas las empresas e indudablemente para ERA. Yo creo que nos lo has definido perfectamente, ¿no? ¿Cuál era el escenario? ¿Qué es lo que se puede esperar? Creo que ha sido absolutamente realista y que bueno, has transmitido una idea que es fundamental y es que no podemos quedarnos a esperar, ¿no? Hay que negociar ya, hay que consolidar buenas condiciones, que el tiempo indudablemente juega en nuestra contra, que hay que asegurar los suministros y un tema muy importante que es el último que has dicho y es que hay que apoyarse en expertos. Hay muchas veces que el ahorro de costes nos lleva a no dar este paso y nos equivocamos. En muchas ocasiones hay que dejarse asesorar y que, digamos, las previsiones o los diferentes escenarios que pueden estar planteándose para el director financiero a futuro, pues que por lo menos puedan ser conocidos gracias a que nos lo presenta un experto como puede ser ahora mismo ERA. Manuel, solo puedo darte las gracias a ti, a ERA como empresa y deciros que, bueno, pues que esperamos contar con vosotros en próximas ediciones.